La Deep Web ha sido un tema que me ha cautivado desde hace mucho. Algo sobre lo que he escuchado incontables historias y rumores acerca de la interminable cantidad de contenido que se puede hallar ahí, y que simplemente no verías en la web común. Como muchos de ustedes saben, existen varias capas en la web, y mientras más profundo se avanza, más perturbador se vuelve el contenido que, supuestamente, puedes encontrar. Eso fue lo que me atrajo. Por lo que había escuchado y averiguado, había partes de la Deep Web donde podrías hallar desde cultos extraños, asesinos a sueldo, filtraciones de información personal privada, secretos gubernamentales, secuestros, tortura, e incluso la posibilidad de ordenar cajas misteriosas con contenido desconocido. Literalmente las posibilidades son infinitas. Actualmente tengo 28 años y he visto cosas extrañas y chocantes en línea antes, pero honestamente, no estaba preparado para lo que presencié en la Deep Web. Eso todavía resuena en mi mente como una pesadilla recurrente. Me considero un poco apasionado por la tecnología, y me encanta usar Internet para mi propio entretenimiento y provecho. Antes de acceder a la Deep Web, descargué el programa de encriptación Tor y el navegador Tor, ya que la Deep Web no es accesible a través de buscadores comunes como Chrome o Explorer. También me aseguré de ocultar mi ubicación, ya que obviamente no quería que mi posición fuera visible para otros en esa parte de la web. Una noche, cuando todo estuvo listo, decidí entrar a la Deep Web para descubrir por mí mismo de qué se trataba realmente, y si los rumores eran ciertos o no. No trabajaba al día siguiente, así que era la noche perfecta para investigar a fondo y ver qué podía encontrar. Comencé haciendo clic en sitios web del Hidden Wiki, leyendo las advertencias antes de avanzar. Esta página proporcionaba muchos enlaces útiles para explorar, pero eran muy vagos, así que realmente no sabía qué contenían en términos de contenido. Hice clic en algunos enlaces para ver a dónde me llevarían, ya que era mi primera vez en este terreno. Después de hacer clic en el primer enlace, pareció que tomó una eternidad en cargar, pero cuando finalmente lo hizo, estaba en otra página que nuevamente tenía una cantidad enorme de enlaces. Esta vez, los enlaces conducían a sitios web específicos. Primero, copié algunos enlaces en el navegador que me llevaron a sitios de tráfico de drogas. No era algo que me interesara particularmente, pero resultó interesante ver todos los tipos de sustancias ilegales que podías adquirir con solo unos cuantos clics. No estaba buscando comprar nada en la Deep Web. Estaba aquí por algo más que sitios de drogas. Después de aproximadamente una hora de navegación, tomé un descanso ya que no había encontrado nada digno de mención o algo que captara mi interés aún. Entonces, salí de la página en la que estaba y cargué otro enlace. Esto me llevó a una página negra vacía. Pensé que era un enlace roto y estaba a punto de hacer clic para salir cuando noté algo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Un texto en gris oscuro que casi se fundía con el fondo. Deslicé el cursor y hice clic. Inmediatamente me llevó a otra página negra, pero esta contenía una lista de enlaces descriptivos en texto rosado. Empecé a sentir que estaba en algo importante, así que comencé a revisar esos enlaces. El primer enlace en el que hice clic terminó siendo el único que exploré esa noche, y pronto sabrán por qué. Al ingresar en una nueva página, nuevamente la pantalla estaba en negro, pero no por mucho tiempo. Apareció una línea de texto en la parte superior que decía Mercado de carne de primera y barbacoa. Este era el sitio. En el centro de la página había un cuadro de advertencia, y luego apareció un texto de términos y condiciones en la pantalla. Leí ambos. La advertencia indicaba que este sitio era solo para participantes voluntarios y compradores interesados. Como dije antes, no estaba buscando comprar nada, pero eso no me detuvo, aunque desearía haberlo hecho. Cuando hice clic en el botón de entrar no estaba listo para lo que iba a encontrar. La página cargó, y lo primero que vi me congeló la sangre y me erizó la piel. Un video tipo promocional de lo que el sitio ofrecía se desplegó en la pantalla. El video mostraba un gran trozo de carne cocinándose en un hoyo de fuego en un asador. Luego, el video cortó para mostrar el origen de esa carne. Una persona atada, gritando de dolor, mientras un carnicero le cortaba una pierna con un enorme cuchillo de carnicero. Luego mostraban cómo la carne cocinada era rebanada y colocada en un plato, y un hombre sentado en una mesa comenzaba a cortar la carne y comerla. El video terminó con un anuncio. Ordena y compra ahora la carne más fresca y de mejor calidad que puedas imaginar.
Me sentí físicamente enfermo, pero no pude apartar la mirada. Lo que había encontrado era un sitio de canibalismo. Debería haber cerrado la página en ese momento, pero no lo hice. Tal vez te preguntes por qué, pero por más real que se veía, simplemente no podía creerlo. Estaba tan conmocionado que seguí viendo. Lo que observé en la parte superior era, lamentablemente, solo el comienzo. El sitio contenía muchas imágenes perturbadoras, pero lo que más me asustó fueron las secciones de foros. Personas hablando abiertamente sobre sus deseos de probar diferentes partes de un cuerpo, discutiendo sobre cuál es la mejor manera de cocinar carne humana. Realmente me perturbó la cantidad de gente que estaba en este sitio, hablando de manera casual y haciendo preguntas sobre cómo comer personas. Luego lo vi en otra página. Había un formulario de pedido donde podías pagar y ordenar partes del cuerpo. No solo eso, sino que podías elegir lo que querías: género, etnia, edad, nacionalidad. Era una locura. Las personas pagaban miles de dólares, ya que los precios comenzaban desde esa cantidad. Esto era un verdadero mercado de carne humana. Déjame decir primero que no puedo entender nada de esto. No logro entender qué podría hacer que alguien disfrute de algo así. Pero lo siguiente que vi, realmente no lo pude comprender. Había un formulario donde podías ofrecerte para ser usado. Literalmente podías ofrecerte para ser cocinado y comido. Personas que tenían una fantasía enferma de ser devoradas o que querían acabar con su vida podían hacerlo de esta manera. Y eso es realmente una locura. Sentía el sudor resbalando por mi frente, pero no podía apartar la mirada ni salir de la página. En ese momento cometí el error más grave de mi vida, y es algo que nunca podré borrar de mi mente. Hice clic en un enlace que decía transmisiones en vivo, cocción de ganado. Apareció un video en vivo y luego vi un cuadro de comentarios debajo, donde otros usuarios escribían. La vista mostraba un gran barril de metal colgando en el aire sobre un soporte, y debajo había un hoyo de fuego. La cámara se acercó al barril hacia un agujero circular en la parte superior. Al principio, el agujero estaba completamente oscuro y parecía vacío, pero luego apareció un ojo enorme desde adentro. No podía ver nada más que ese ojo, y escuché susurros y murmullos. No podía creer lo que estaba viendo, mientras los comentarios en el cuadro de chat exigían al hombre que cocinara a la persona en el barril. Sin dudarlo, encendió el fuego bajo el barril. Las llamas envolvieron el contenedor de metal. Los gritos de la persona dentro resonaron en mis auriculares. Mi corazón latía con fuerza y comencé a jadear. No pude soportarlo más. Salí del enlace lo más rápido que pude y apagué mi computadora. Me quedé sentado en la oscuridad por lo que parecieron horas, contemplando lo que acababa de ver. Literalmente había presenciado a alguien siendo cocinado vivo, y eso permanece en mi mente hasta el día de hoy. Las horribles imágenes, la oferta de carne humana, los sonidos de los gritos. Me costó dormir durante un tiempo después de aquello. Fue la última vez que entré en la Deep Web. No puedo mentir, lo estaba buscando. Quería ver y descubrir lo más oscuro de la Deep Web. Pensé que quería verlo por mí mismo y ver si realmente existía. Pero no estaba preparado para lo que encontré. Realmente muestra que vivimos en un mundo enfermo. Tómalo de mí. Estas cosas existen en la Deep Web. No dejes que la curiosidad te venza como me sucedió a mí. Mantente alejado de la Deep Web. Jamás olvidaré la primera vez que oí sobre la Deep Web y todas las cosas extrañas que se podían encontrar allí. Mis amigos y yo en la preparatoria éramos apasionados de las leyendas urbanas de Internet y pasábamos horas navegando por sitios como Reddit y 4chan en busca de cosas raras, tanto nuevas como antiguas. En realidad, no buscábamos algo específico. Nos encantaba la sorpresa y lo impredecible de lo que podrías descubrir. Creo que mi generación se sintió particularmente atraída a este tipo de cosas, en parte por cosas como LimeWire. Fuimos, por decirlo así, la primera ola de chicos con acceso a dispositivos electrónicos y conexión a Internet, dejados a explorar según nuestros propios intereses. Era la primera vez en la historia que alguien podía escuchar sobre algo y luego ir a la web a investigarlo. Mientras muchos de nosotros solo descargábamos canciones y videos musicales, otros habían descubierto que se podía bajar prácticamente cualquier cosa desde LimeWire. Esto convertía el programa en una especie de ruleta extraña en la que nunca sabías qué podías encontrar.
Un minuto creías estar descargando una canción de Mi Romance Químico, y al siguiente resultaba ser un video de contenido bastante gráfico. Como podrás imaginar, la idea de la Deep Web nos intrigaba bastante. Al principio solo era un tema de conversación, cosas al azar que escuchábamos o rumores. Se decía que la Deep Web era la última frontera, el único lugar donde alguien podía explorar y quizás ver algo que ningún otro humano había visto jamás. Empezamos a investigar qué se necesitaba para aventurarse allí. Ninguno de nosotros quería usar nuestros propios dispositivos, así que pensamos en conseguir una laptop desechable. Claro, siendo estudiantes de secundaria, no teníamos mucho dinero para eso, pero la curiosidad era arrolladora. Un día les dije a todos que lo iba a intentar en mi computadora de casa. Me tomó un par de días investigar, pero logré averiguar cómo hacerlo. No voy a dar detalles para evitar que cometas los mismos errores que yo. Solo diré que necesitas un navegador especial para acceder. Si realmente quieres intentarlo, tendrás que aprender el resto por tu cuenta. Realicé las configuraciones necesarias. Descargué el software que requería y empecé a explorar. Llegar a la Deep Web en realidad es mucho más fácil de lo que se dice. Lo difícil es navegar en ella. No hay motores de búsqueda como en el Internet normal. Tienes que conocer direcciones web muy específicas para encontrar los sitios. Esto evita que cualquier principiante entre y recorra algunos lugares potencialmente turbios. Sin desanimarme, acudí a mi viejo amigo 4chan. Los usuarios anónimos allí me dieron algunos consejos, principalmente diciéndome que me mantuviera al margen. Pero después de una noche de preguntas e intercambios, finalmente me dieron un enlace para copiar y pegar, con una lista de URLs de la Deep Web. Había miles de enlaces. Recuerdo sentir un vértigo cuando los vi. No podía imaginar todas las cosas extrañas que había archivadas ante mí, así que comencé de la forma más simple, un enlace a la vez. No puedo describir lo decepcionado que me sentí cuando el primer enlace me llevó a un sitio caído. Creí que me habían engañado. Los primeros 10 o 20 enlaces eran iguales, todos sitios caídos. Aún así, no iba a darme por vencido. Había pasado un año entero en la preparatoria hablando de las maravillas de este lugar. No podía rendirme y decir, supongo que me equivoqué, no hay nada. Así que hice lo que cualquier joven con sentido común haría. Avancé en los enlaces y me detuve en el que parecía más turbio. Esta vez el sitio no estaba caído. Era una especie de mercado en línea, y como puedes imaginar, todos los artículos a la venta eran cosas que jamás encontrarías en una tienda. Me topé con un sitio peculiar en el que podías comprar orina, de cualquier tipo y para cualquier uso. Parecía que el sitio se especializaba en orina limpia, del tipo que pasaría una prueba de drogas. Había encontrado una especie de tesoro. Me aseguré de revisar bien, después de todo me consideraba un explorador y debía hacer un reporte preciso para mis amigos. La noche pasó lentamente, como suele suceder con la investigación meticulosa. Mis amigos quedaron boquiabiertos cuando les conté. No podían creer que realmente había encontrado algo y que lo había hecho desde mi propia computadora en casa. Me preguntaban si estaba loco y si el FBI ya estaría vigilando mi casa. A pesar de las bromas, cada uno de ellos quería ver lo que había encontrado. Durante algunas semanas después de eso, mis amigos venían a mi casa después de clases, generalmente cuando mis padres no estaban. Incluso teníamos nuestra propia lista de sitios que habíamos visitado y sitios que estaban caídos. No puedo ni empezar a contar todas las cosas extrañas que vimos. Comenzamos con el sitio de la orina, pero eso fue solo el inicio. Vaya, ese tipo de cosas ahora puedes encontrarlas en el Internet normal. Orina en bolsas, gases en frascos, cosas típicas de páginas de fans. Es como si la depravación de la Deep Web hubiera lentamente llegado al Internet común en los últimos años. De todos modos, continuamos explorando enlaces más interesantes. Una semana dimos con otro tipo de mercado, uno que funcionaba más bien como un foro. No era un lugar de intercambio de bienes, sino de servicios. Los miembros de este foro afirmaban ser sicarios con diversos antecedentes, cada uno con habilidades y tipos de objetivos específicos en los que decían estar cómodos. Esta última parte variaba mucho y se reflejaba en los precios. Un asesino promedio dispuesto a acabar con personas comunes pedía alrededor de $2,000, ya fuera en moneda estadounidense o mexicana. Los encargos de mayor nivel rondaban los $100,000, con $50,000 de anticipo, y los otros $50,000 al finalizar el trabajo.
Para estos casos, el vendedor solo aceptaba dólares americanos o rublos rusos. Definitivamente era impactante verlo, aunque no había forma de verificar si era real. Parte de nosotros estaba convencida de que solo eran personas jugando a hacer lo que decían. Pero nos dio curiosidad, así que decidimos crear una cuenta en el foro de sicarios. Como te imaginarás, no requería mucha información. En un foro de asesinos, menos es más. Parecía ser solo una plataforma para hacer contactos, y luego los detalles y el dinero probablemente se intercambiarían en persona. Navegamos por el sitio, pero no encontramos nada que realmente pudiéramos usar. Mientras explorábamos, apareció una pequeña burbuja azul en la esquina superior derecha de mi pantalla. Parecía un ojo diminuto, no más grande que una uña del meñique. Al principio, no le di importancia. Pensé que era alguna notificación del navegador, tal vez de actualización, y continué navegando. No fue hasta que terminamos por el día, y todos se fueron a casa, que volví a notarla. Incluso después de cerrar los programas que usábamos para entrar a la Deep Web, esa pequeña burbuja azul seguía allí, fija en la esquina superior derecha, superpuesta al fondo de mi monitor. Intenté de todo para eliminarla de mi computadora, pero fue en vano. Reinicié el equipo, lo apagué por largos periodos, hice escaneos antivirus y eliminé software. Todo formaba parte de mi intento, pero la burbuja seguía ahí. Supongo que simplemente tuve que acostumbrarme. Siendo joven e ingenuo, olvidarme de la burbuja se volvió casi natural para mí. Créelo o no, seguimos explorando la Deep Web, a pesar de que ese ojo seguía mirándonos. Pasaron un par de semanas antes de que encontráramos un sitio que realmente captó nuestra atención. Un mercado negro para hackers y piratas informáticos. Allí había currículums de hackers, listados de servicios que podían ofrecer, e incluso algunas cosas que estaban dispuestos a enseñarte. Era como un centro para crear registros de teclas y obtener acceso a puertas traseras en sistemas. Curiosamente, no nos asustó tanto, a pesar de que parecía ser un lugar donde las cosas realmente peligrosas podrían suceder. Nos quedamos un buen rato en esa página, hasta que un día la pequeña burbuja azul desapareció de la esquina. Todos nos miramos y nos reímos, sintiendo el alivio pasar, y luego seguimos explorando. La página de pronto se tornó gris, y en la pantalla apareció una caja de texto. Todos comenzamos a gritar y reír, como si hubiéramos subido de nivel en un videojuego, a pesar de no tener idea de lo que acabábamos de desencadenar. El mensaje decía algo así: «Hola, soy uno de los administradores de este sitio. Registramos a todos los que pasan por aquí lo mejor que podemos, y he estado monitoreando tu actividad desde que apareciste por primera vez. He notado que te conectas a nuestros servidores todos los días, y he llegado a la conclusión de que no tienes intención de comprar o usar ninguno de los servicios. Sospecho que, incluso si estuvieras interesado, no podrías pagarlos, porque eres un grupo de chicos de secundaria que han metido la nariz donde no debían». El administrador continuó explicando que no estábamos en problemas, y que al equipo de administración no le molestaba nuestra presencia, pero que a otros sí. Debido a la naturaleza sensible del sitio, muchos hackers de verdad acechaban justo debajo de la superficie. Y como usaba mi computadora de casa, con el internet de mi familia, y sin ningún tipo de protección antivirus, mi conexión a la Deep Web era como un cartel luminoso con toda mi información personal a la vista. No tenía idea de que mi presencia en cada sitio era una invitación a que cualquiera se aprovechara de mí. Luego añadió que, si tomaba más precauciones para proteger mi conexión, estaría más seguro y protegido en futuras exploraciones. También me preguntó si había notado una pequeña burbuja azul en mi pantalla. Escribí que sí, que había estado allí durante 1 o 2 semanas. El administrador explicó que había recogido a un polizón en alguno de esos sitios oscuros, y que alguien estaba rastreando cada cosa que hacía. No podían verme a través de la pantalla, pero sí podían ver todo lo que hacía en mi red doméstica, probablemente con la intención de chantajearnos. El administrador explicó que al revisar mi conexión, había tomado la libertad de eliminar al polizón, y como advertencia final escribió: «Deberías salir de aquí ahora mismo si sabes lo que es bueno para ti». Ese fue el último mensaje que recibí de él. Todos nos miramos con una mezcla de incredulidad y temor. Como chicos de secundaria, necesitábamos algo más que un mensaje escalofriante para convencernos de parar.
Uno de mis amigos se inclinó sobre mi hombro y escribió en respuesta: ¿Cómo sabemos que esto es legítimo? Cualquiera podría inventar esta historia. El administrador respondió con mi nombre completo, dirección, los nombres completos de varios amigos presentes en la habitación y el nombre de nuestra escuela. Cerramos el navegador frenéticamente y, desde entonces, puedo decir con certeza que jamás volví a entrar a la Deep Web. Desde siempre he sentido una curiosidad casi mórbida por ver cosas que no deberíamos presenciar o contenidos que no deberían existir, pero que están ahí. Ya sabes, esos videos macabros que la gente comparte entre sí, de personas siendo asesinadas, accidentes espantosos, maltrato animal, etc., donde la mayoría apartaría la vista con repulsión, yo no podía evitar observar, encontrándome extrañamente intrigado. Lo sé, no es algo de lo que esté orgulloso, y puede sonar retorcido admitirlo, pero incluso yo tengo un límite. Siempre he sido bueno con la tecnología y las computadoras, y fue esta curiosidad adictiva junto a mis habilidades las que me llevaron a la Deep Web. Obviamente, ya conocía y había oído hablar de esto, como muchos de ustedes, pero nunca había dado el paso de explorarlo por mí mismo, hasta que mi deseo de ver cosas perturbadoras se hizo demasiado intenso. Decidí tomarme el tiempo para investigar y descargar el software necesario para adentrarme en sus oscuros y escondidos rincones. Así fue como lo hice. Cansado de la misma rutina de estudiar, trabajar y jugar, me lancé a buscar una emoción nueva. Y en relación a lo que dije antes sobre sentirme intrigado por esta retorcida red, a veces es mejor no dejarse llevar por la curiosidad. Después de instalar el software que seleccioné para encriptar mis datos y una VPN para redirigir mi ubicación real, creyéndome tan seguro como pensé que podría estar, finalmente entré y comencé a explorar la llamada Deep Web. Al principio me pareció extraño mientras navegaba por una serie de enlaces en formato .onion. Tras un rato explorando, vi algunas cosas extrañas, desde pornografía perturbadora hasta contenido ilegal relacionado con la venta de personas y mascotas robadas. No fue hasta que ingresé en una sala de chat que las cosas se volvieron demasiado reales. Me encontré en un chat en vivo. No había muchos participantes en línea, pero al poco de entrar, apareció un mensaje de un nombre de usuario aleatorio iniciando una conversación conmigo. Decía: «Hola». Respondí con el mismo saludo, y enseguida me llegó otro mensaje preguntándome qué estaba buscando. Con los dedos sobre el teclado, pensando en qué responder, me dije: «¿Por qué no? Sé perfectamente por qué estoy aquí, así que seamos honestos». Así que le dije qué estaba buscando y le pregunté si tenía algún enlace interesante. No pasó mucho tiempo antes de que me respondiera con un «ja». Bueno, si realmente estás seguro de eso, tengo un enlace que te dejará sin palabras. Si no tienes problemas, también puedes ver una transmisión en vivo. Te la recomiendo mucho. Con eso, esta persona me envió un enlace. Dudé unos segundos antes de hacer clic, y terminé en una nueva página negra que contenía múltiples enlaces, encriptados pero aún legibles. Regresé para agradecerle a quien me había enviado el enlace, pero ya se había ido. Continué mi viaje adentrándome cada vez más en la madriguera del conejo, hacia las profundidades de la Deep Web. Estudié los enlaces y seleccioné uno que llamó más mi atención que los demás. Al hacer clic fui redirigido a otra página donde apareció un cuadro emergente. ¿Estás listo para lo que viene? Strenia, con dos opciones: continuar o regresar. Sin entender del todo en lo que me estaba metiendo, no dudé y seleccioné continuar. Otra página se cargó mostrándome una pantalla en negro. Tras un segundo, una moneda digital comenzó a caer por la pantalla, girando hasta detenerse. Un gran texto apareció encima de ella diciendo: «Cara o cruz». Un cuadro con términos y condiciones se desplegó, seguido de una tarifa para entrar. No estoy orgulloso de esto, y Dios sabe cuánto desearía haber tomado una decisión diferente, pero en ese momento, tan inmerso como estaba, ingresé la tarifa y continué. Pronto apareció un enlace de video en mi pantalla. Al revisarlo pude ver lo que parecía un sótano oscuro, con cadenas de metal colgando del techo y una silla vacía en el centro. Observando más de cerca, noté un contador en la esquina superior izquierda que iba en cuenta regresiva. En la parte inferior del video, comenzaron a aparecer mensajes con nombres de usuarios. Era un chat en vivo, y sin darme cuenta, me había unido a una transmisión en directo de algún tipo. Interesado, saludé en el chat al igual que otros usuarios. Uno respondió:
Recién llegado, bienvenido. En ese instante, una figura sin camiseta apareció en la pantalla, usando una vieja máscara de gas desgastada. Simplemente miró a la cámara, respirando con dificultad mientras su pecho subía y bajaba pesadamente. El contador terminó, y el administrador escribió en el chat, dando la bienvenida a todos y mostrando su agrado por ver algunas caras nuevas en el espectáculo. Sin perder más tiempo, el hombre con la máscara levantó una mano y llamó a alguien hacia la habitación. Desde el fondo, otra persona con máscara de gas entró, empujando algo cubierto por lo que parecía ser una tela polvorienta y raída. Colocó lo que fuera en el centro de la habitación y se marchó, dejando al hombre sin camiseta al lado de la sábana. Este empezó a contar hacia atrás con los dedos antes de arrancar la tela de un tirón. Lo que vi me dejó sin palabras. No sé qué esperaba, pero lo que apareció frente a mí fue un hombre desnudo, atado, con la cabeza inclinada, evidentemente drogado o inconsciente. Fue entonces cuando el hombre enmascarado se apartó y comenzó a jugar con una moneda en su mano. En el chat apareció una opción: cara o cruz. Cara significaba que el hombre despertaría con los lóbulos de las orejas quemados. Cruz, que lo haría con la nariz quemada. La pregunta estaba dirigida a uno de los usuarios, quien de inmediato hizo clic en su opción sin ninguna vacilación. Tras la selección, el hombre enmascarado tomó un soplete de mano de la mesa que estaba junto a él. Un resplandor anaranjado iluminó la pantalla antes de volver al enfoque, y entonces supe lo que vendría. Con horror vi cómo el hombre colocaba su mano sobre la cabeza de la persona atada y sostenía el soplete a unos centímetros de su oreja. En cuestión de segundos, el hombre en la silla reaccionó al calor, despertando bruscamente por el dolor y moviendo la cabeza de un lado a otro. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre con la máscara estuvo a punto de quemarle la oreja a la víctima involuntaria. Sentí como mi temperatura aumentaba debido a la ansiedad y al shock de lo que estaba presenciando. El hombre arrojó el soplete a un lado y de nuevo miró a la cámara. Otra pregunta dirigida a un espectador apareció en la pantalla: cara o cruz. Cara, colgar de las cuencas de los ojos; cruz, colgar de los tobillos. El chat estalló con mensajes de cara y cruz, cada usuario exigiendo lo que quería ver. No podía creerlo, y antes de darme cuenta el espectador había enviado su elección. La pantalla parpadeó con la palabra cara, y lo que sucedió después me enfermó. El hombre en la máscara tomó 2 ganchos situados por encima de la víctima en la silla, bajándolos hasta la altura de sus ojos. Se podía ver el terror en los ojos del hombre mientras intentaba inútilmente liberarse. Sujetándole la cabeza, el hombre enmascarado agitó uno de los ganchos hacia la cámara antes de clavarlo en la cuenca del ojo de la víctima, justo por encima del globo ocular, donde la cuenca es hueca y ósea. Los gritos de dolor del hombre eran espeluznantes mientras se retorcía en agonía, y la sangre corría por su rostro. El hombre en la máscara repitió la horrible acción en la otra cuenca del ojo, perforando ambos lados con los ganchos. Después de realizar esta atroz acción, el hombre en la máscara se quedó mirando a la cámara. Extendió su brazo, girando el pulgar hacia abajo, y luego lo volteó lentamente en dirección a un pulgar hacia arriba. Presionó un botón en su mano, y los sonidos que siguieron me perseguirían para siempre. Las cadenas de arriba reaccionaron de golpe, elevando al hombre desde la silla, colgándolo por las cuencas de sus ojos. Los gritos eran estremecedores, el sonido de su pura agonía retumbando a través de mis parlantes. No podía creer lo que estaba viendo. Sé que he visto cosas perturbadoras antes, pero nunca algo como esto. Ver a alguien tan indefenso y en vivo era demasiado. El hombre ahora colgaba en el aire, sostenido solo por las cuencas de sus ojos, temblando de dolor. Miraba mi pantalla, congelado de horror, sabiendo que había visto suficiente pero sintiendo que era demasiado tarde para detenerlo. Ni siquiera me di cuenta de cuándo apareció la siguiente pregunta: ¿cara o cruz? Cara. Bate en las rodillas. Cruz. Tijeras en los tendones de Aquiles. Al ver la pregunta sin respuesta en pantalla, me di cuenta de que iba dirigida a mí. Mi nombre de usuario estaba resaltado, tal como los otros usuarios elegidos antes que yo. Mi pulso se aceleró y podía sentir el sudor correr por mi frente. No sabía qué hacer. No podía elegir un acto tan brutal ni ser parte de esta tortura. Los comentarios empezaron a inundar la pantalla. «Córtale los tendones, imbécil». Para esas personas, esto era un juego. Con el dedo temblando escribí:
paso, no puedo elegir. Siguió un silencio mientras el hombre en la máscara miraba fijamente la pantalla, como si estuviera observándome directamente. Los comentarios se volvieron en mi contra. Este cobarde está en el lugar equivocado, elige, idiota. La adrenalina recorría mi cuerpo y escribí de nuevo. No voy a elegir ni hacer parte de estas acciones despreciables. Todos ustedes están enfermos. Los espectadores se rieron de mí, y cuando estaba a punto de salir mi ratón se congeló. No podía moverlo para cerrar la pantalla. Nada funcionaba. El hombre en la máscara seguía mirando la pantalla, y otra pregunta apareció. Una pregunta que me dejó pálido, golpeándome como si me hubieran dejado sin aire. ¿Cara o cruz? Y la pregunta incluía mi nombre completo, seguido de ¿será parte de nuestro próximo show? Cara sí. Cruz. No. Los comentarios inundaron la pantalla. Sí, tú eres el próximo. El hombre en la máscara se acercó a la cámara, y todo lo que podía oír era su respiración aterradora, seguida de una voz enmascarada y profunda diciendo: «Nos veremos pronto, Esteban». En ese momento, mi corazón latía descontroladamente. Arranqué los cables de la parte trasera de mi computadora, desconectándola al instante. La pantalla se apagó, dejándome en la oscuridad y en silencio, conmocionado, pensando en lo que acababa de pasar, en lo que había presenciado y en el problema en el que me había metido. ¿Cómo sabían mi nombre? Pensé que estaba protegido y anónimo. No sabía si eran tácticas de miedo o si realmente hablaban en serio. Lo que sí sé es que esas no eran personas con las que alguien quisiera involucrarse. No pude dormir después de eso. Mis ojos se habían abierto a un mundo oscuro, que existe más allá de la pequeña burbuja de realidad en la que vivimos. Es muy real y demasiado aterrador. Pasó una semana desde aquella noche, y no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Me sentía nervioso. Cada persona que me miraba sentía que me estaba vigilando. Pero tras muchas noches sin dormir, empecé a creer que solo había sido una amenaza vacía, que las palabras de ese hombre enmascarado eran solo para asustarme. Y funcionó. Eso fue hasta la otra noche, cuando oí un fuerte golpe en mi puerta. Fui a ver quién era, pero no había nadie. Solo un sobre en el suelo, que alguien había dejado en mi buzón. Al abrirlo, me sentí físicamente enfermo. Lo que tenía en mis manos era una moneda, acompañada de una nota que decía: «Cara o cruz, nos vemos pronto». Ahora vivo fuera de la ciudad, en casa de un amigo, demasiado asustado para regresar. No sé qué hacer ni si mi vida volverá alguna vez a ser normal. Mi incursión en la Deep Web me ha dejado viviendo con miedo. Y si alguien escucha esto y aprende algo de mi situación, por favor, no busquen en la web profunda. No es un lugar para jugar. No dejen que la curiosidad los domine como me pasó a mí. Fue la peor decisión que he tomado, y la lamento todos los días. ¿Alguna vez te has detenido a cuestionar el mundo en el que vivimos? A preguntarte qué ocurre realmente allá afuera, o cuál es la verdadera naturaleza de todo. Esas fueron las preguntas que empezaron a rondar en mi mente después de mi última experiencia en la Deep Web. Todos ustedes ya saben lo que es, así que no los aburriré explicándolo ni describiendo cómo se accede. Solo diré que existen muchas historias exageradas al respecto, pero no todas lo son. Hay cosas realmente perturbadoras que uno puede encontrar en el interminable mar de enlaces. Sin embargo, mi historia no es sobre mí, ni sobre meterme en problemas por hablar con la gente equivocada. Es sobre lo que descubrí. Un sitio profundamente perturbador y siniestro del cual no podía apartar la vista. Uno que me hizo pensar 2 veces sobre la humanidad. Esa noche, había terminado de trabajar después de un largo día. Como solía hacer, llegué a casa, abrí una bebida energética y me sumergí en la Deep Web. Me fascinaban sus enigmas y siempre sentía una extraña curiosidad por encontrar algo nuevo y turbador. Después de horas explorando, pensaba que ya lo había visto todo, que nada podría afectarme realmente, hasta que aquella noche me topé con algo completamente inesperado. Encontré un enlace a un sitio llamado Que vivan para siempre. El título despertó mi curiosidad, así que intrigado, no dudé en abrirlo. La página me llevó a otra que mostraba una advertencia: discreción del espectador, y entra bajo tu propio riesgo. Apenas leí el mensaje, demasiado impaciente, así que simplemente hice clic para ingresar.
Fue entonces cuando descubrí un sitio como ninguno que había visto antes, donde observé cosas que jamás habría imaginado. Suelo tener un estómago fuerte y he visto de todo. Los típicos videos de muerte, tortura y otros contenidos impactantes. Pero esto era distinto. Lo que encontré era un sitio de taxidermia, pero no de la clase común. Era un sitio dedicado a la taxidermia humana. Las primeras imágenes me helaron la sangre. Cuerpos embalsamados, preservados con una mirada vacía y sin vida. A medida que exploraba el sitio, el contenido se volvía cada vez más perturbador. Había videos que mostraban el proceso de taxidermia humana en un tipo de tutorial, en el que alguien explicaba paso a paso desde el drenaje de fluidos y la extracción de órganos, hasta el relleno, el embalsamado y la preservación de la piel. No podía apartar la vista. Miraba horrorizado mientras una persona en el video explicaba cómo retiraban los órganos del cuerpo antes de rellenarlo con algún tipo de espuma endurecedora, para luego suturar la piel y dejar el cuerpo en exhibición. Cuanto más veía, más impactante se volvía todo. Vi la colección del administrador del sitio, una galería de humanos preservados y expuestos como trofeos. Cuerpos completos, cabezas decapitadas montadas en la pared. Pero no era solo eso. También se vendían humanos preservados o partes del cuerpo, con precios que iban desde 500 hasta decenas de miles de dólares, dependiendo de lo que quisieras o del tipo de persona que buscaras. Los filtros incluían género, edad, etnia y algo que me dejó perplejo: híbridos. Intrigado, seguí explorando esa sección y lo que vi me heló la sangre. Quizás ya adivinan a qué se refería híbridos. Este sitio contenía imágenes de partes humanas mezcladas con animales muertos, una especie de taxidermia experimental que combinaba cuerpos humanos con partes animales. La imagen que más quedó grabada en mi mente fue la de una cabeza de mujer montada sobre el cuerpo de un perro. Su expresión macabra aún no puedo quitármela de la cabeza. No estoy seguro de si sea posible preservar algo así de manera permanente, o si eventualmente solo se descompondría. Pero al hacer clic en los videos de esta sección, fui testigo del proceso. Cómo removían la cabeza de la mujer, el tratamiento que le daban antes de montarla en el marco del animal. La voz del taxidermista en el video era distorsionada y con un acento que me sonaba sudamericano, aunque no pude identificarlo con exactitud. A pesar de la repulsión que sentía, una extraña fascinación me mantenía pegado a la pantalla, incapaz de creer que en algún rincón del mundo esto realmente estuviera sucediendo. Luego revisé la sección de ventas, una locura dividida en categorías específicas. Allí podías hacer pedidos de lo que quisieras: manos, piernas, una cabeza humana. Creía haberlo visto todo, pero descubrir que existía un mercado para la preservación de humanos muertos y que había gente dispuesta a pagar por ello me resultó incomprensible. Aunque he visto mucho, encontrar ese sitio realmente me asustó, tanto por lo que mostraba como por la revelación de que en el mundo hay personas que ven esto como una posibilidad. Sabía que la taxidermia existe desde hace siglos, pero ver el proceso de taxidermia humana con tus propios ojos es simplemente irreal. Además, la práctica ha sido ilegal en todo el mundo durante siglos. Es seguro decir que hay cosas en este mundo que son genuinamente horribles, cosas mucho peores de lo que les estoy contando ahora. Sigo explorando la Deep Web, tratando de descubrir hasta dónde llega todo esto, en una especie de obsesión por saber qué más podría encontrar que me haga cuestionar la naturaleza humana. Vivimos en un lugar oscuro y extraño, y quizás cuanto menos sepas, mejor. Tenía 26 años y estaba sin empleo, sintiéndome insatisfecho con la rutina de la vida laboral. Decidí probar suerte trabajando desde casa, así que mis días y noches transcurrían navegando por internet en busca de cualquier empleo que pudiera encontrar. Tenía una gran tendencia a postergar, por lo que, más a menudo de lo debido, me distraía y perdía tiempo en otras cosas. Un día, me topé con conversaciones sobre la Deep Web mientras navegaba en Reddit. Me resultaba curioso cómo la gente hablaba de ella como si fuera algo extremadamente aterrador, así que decidí investigar un poco. Fue una tontería de mi parte meterme en eso, pero cometí el error aún mayor de explorarlo tarde en la noche. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando encontré un sitio web donde podías chatear con alguien de forma anónima. La persona con la que me tocó conversar era una mujer. Parecía tener unos 20 y tantos años y era bastante atractiva.
Ella se inclinaba con la cabeza entre sus manos mirando juguetonamente a la cámara mientras parpadeaba. Yo no tenía intención de encender mi cámara, pero comenzamos a chatear. Aunque no había encontrado nada aterrador, pensé que podría hacerme amigo de esta chica tan guapa, lo cual parecía un mejor trato de todos modos. Ella me pidió que encendiera la cámara, pero ignoré su solicitud y seguí intentando que hablara. Finalmente, tras un poco de insistencia, lo hizo, pero noté que estaba muy reservada y que, después de cada mensaje que le enviaba, sus ojos miraban hacia algún lugar fuera de la cámara, ni a su lado ni detrás de su computadora. Después de un rato eso empezó a inquietarme, así que le pregunté si había alguien más con ella. «Primero tú», dijo. Hasta ese momento, habíamos estado chateando mientras ella respondía mis preguntas en voz alta. «No seas curioso, no tengas miedo», dijo riendo mientras miraba nuevamente detrás de su computadora y hacía una mueca que me dio la impresión de que se reía de mí junto a otra persona. Me estaba aburriendo. «Siento que no solo estoy hablando contigo», le dije. «Es porque estás hablando con todos nosotros», respondió. «¿Quién más está ahí? Enciende tu cámara». «¿Esto es una broma?», pregunté. «Enciéndela». «Está bien, me iré ahora». «Enciende la cámara», insistió. Su risa era casi penetrante a este punto, y ya no había nada divertido en la situación. Pero ella echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada estruendosa. Había tenido suficiente, así que moví el cursor para cerrar la ventana de chat. Pero el cursor se atascó. Lo único que funcionaba era la caja de chat, y aún podía escribir. «Enciende la cámara, cariño», dijo con una voz dulce, pero ahora más fuerte que antes. Al mirar hacia la pantalla, la vi sonriendo ampliamente, con su rostro aún hermoso pero la sonrisa completamente falsa. «La computadora está fallando. No puedo ver la pantalla», mentí. No quería que supiera que no tenía opción más que seguir chateando. Su pantalla parpadeó antes de quedarse en negro. No había nada ahí, solo una pantalla oscura, y sentí alivio, pensando que al menos no tenía que hablar con ella mientras intentaba averiguar qué pasaba. Justo entonces, apareció un mensaje en el chat. La agresividad en el mensaje me asustó, y el hecho de que no pudiera ver su rostro mientras escribía me ponía nervioso. No me atreví a responder, pero luego el cursor se movió solo. Observé, atónito, cómo el cursor giraba por la pantalla. No hice ningún movimiento, convencido de que nada bueno me esperaba si hacía lo que ella pedía. La pantalla comenzó a parpadear, como si un virus estuviera torturando a la computadora. Mi corazón se aceleró y me pregunté si era posible que ella supiera dónde estaba. Comencé a escribir: «Por favor, deja de molestarme». A este punto pensé que ella era una especie de sádica que disfrutaba asustando a personas desprevenidas en salas de chat. Así que cumplí y encendí la cámara. Vi mi propio rostro, con el miedo reflejado en mis ojos. Era evidente que mi intento de parecer valiente había fracasado. Le pregunté por la chica, mirando directamente a la cámara y diciéndole que ya había hecho lo que quería, que dejara de manipular mi computadora. Hubo varios segundos de silencio mientras mantenía la mirada fija en la pequeña ventana de su transmisión, que ahora estaba completamente negra. Moví la mano en señal de confusión, sintiendo que ahora estaba jugando conmigo. Entonces vi otro mensaje y después de unos segundos mirando esas palabras, volví a observar la cámara, pero mi computadora falló y recibí otro mensaje. El chat se llenó de palabras sin sentido, escribiendo a una velocidad vertiginosa, mientras mi pantalla giraba con los mensajes constantes. No entendía lo que estaba pasando. Al final, agotado, escribí: «¿Qué se supone que significa esto?». Su respuesta llegó, y solo leí las palabras en negrita. Me estremecí. Volví a mirar su cámara y caí hacia atrás en la silla. Sus ojos estaban desencajados, y la expresión en su rostro era de una furia contenida. Ella miraba directamente a la cámara con un odio que parecía profundo y personal. Luego su pantalla volvió a estar en negro y apareció otro mensaje. Mi corazón se detuvo por un momento, al ver que las luces en su cámara se volvían a encender. Ya no estaba sola. A su lado había un hombre con una máscara negra, quien miraba hacia la cámara sin moverse. Ella giró el cuello con un crujido que parecía doloroso, y de repente las luces se apagaron otra vez, pero el chat continuaba. Grité y me caí de la silla. Otro hombre apareció junto a ellos y sujetaba los hombros de la chica. A pesar de la mala calidad de la cámara, podía ver que sus manos presionaban con fuerza,
Ella tenía una gran sonrisa en su rostro, con los ojos llenos de locura, sus dientes perfectamente alineados mientras su boca se abría en esa amplia sonrisa, pero también podía ver que estaba sufriendo. Después de unos segundos me di cuenta de que los tres temblaban, como si intentaran contener una risa siniestra. ¿De qué se ríen?, grité hacia la pantalla. No respondieron, solo temblaban con una hilaridad contenida. ¿Qué es tan condenadamente gracioso? Y de pronto, dejaron de temblar. La pantalla se puso en negro nuevamente, y cuando se encendió de nuevo los tres señalaban hacia la cámara. Noté entonces que no me apuntaban a mí, sino hacia algo detrás de mí. No necesitaba girarme, podía verme en la webcam. Había alguien detrás de mí, un hombre con una máscara observándome. Me giré rápidamente pero no vi nada. Al mirar hacia la pantalla, vi al mismo hombre en la cámara de la chica, de pie junto a ella, junto a los otros dos. Los tres la sujetaban con fuerza. La chica ya no sonreía. Tenía una expresión devastada. Una lágrima caía de su ojo, pero no era una lágrima común. Era sangre que descendía por su rostro. Luego movió los labios, susurrando: «Ayúdame». Al instante siguiente, gritó como si le desgarraran el alma y la pantalla se puso en negro. Me levanté de un salto y desconecté la computadora, saliendo de la habitación. Por unos segundos juro que escuché sus gritos, incluso con la computadora apagada. La habitación quedó en silencio, pero yo estaba demasiado aterrorizado para quedarme allí. Corrí fuera de mi casa, aunque eran las 3 de la madrugada, y tomé un taxi hasta la casa de un amigo, quien me calmó durante 1 hora antes de que pudiera tranquilizarme. Al día siguiente volví a mi casa con mi amigo. Todo estaba igual, y después de revisar minuciosamente, concluimos que no había nadie allí ni señal alguna de que alguien hubiera entrado. Nunca volví a la Deep Web. Mi amigo sugirió que podría haber sido una broma de hackers, pero la forma en que la chica gritó, el terror en su rostro, me convenció de que ella misma había sido una víctima. Me pregunté si, de haberme quedado más tiempo, yo también me habría convertido en una víctima. ¿Podrían esos hombres haberme encontrado de verdad? ¿Había alguien en la habitación conmigo? Al final no había nada que pudiera hacer, nada concreto que reportar a la policía. Lo único que hice fue desechar la computadora y comprar una nueva. No había forma de que pudiera volver a encenderla después de lo que pasó. No quiero exagerar, pero hay momentos en los que me arrepiento de no haber tomado en serio esas advertencias que están en todas partes. No me enorgullece admitirlo, pero siempre he tenido la tendencia a actuar sin pensar demasiado, especialmente cuando se trata de Internet. Supongo que la curiosidad puede llevarnos a lugares muy oscuros. Empecé a explorar la Deep Web hace unos años por pura diversión y aburrimiento. Había escuchado tantas historias y leído sobre lo que uno podía encontrar allí, que pensé que nada de eso podría afectarme. Para mí era un simple pasatiempo. Me gustaba ver hasta dónde podía llegar y qué cosas extrañas encontraba, siempre con la idea de que todo era mentira o exageración. Pero todo cambió cuando me encontré con la oportunidad de comprar una caja misteriosa. Sabía de qué se trataban. Cajas llenas de objetos al azar enviadas sin saber quién las preparaba o qué contenían. Había leído sobre gente que recibía cosas realmente perturbadoras, desde juguetes viejos hasta objetos personales que parecían haber salido de casas abandonadas o de escenas del crimen. Para mí, era solo otro juego, una experiencia que quería vivir para poder contar después como una historia graciosa en alguna reunión con amigos. No tenía ni idea de que esto se convertiría en una de las peores decisiones de mi vida. Lo decidí una noche de viernes. No voy a mentir. Estaba aburrido y algo valiente después de tomarme un par de cervezas. Encontré un foro donde había vendedores ofreciendo estas cajas, y sin pensarlo demasiado, elegí una que prometía una experiencia inolvidable. El precio era ridículo, y en lugar de optar por una opción segura, me dejé llevar por el morbo y la curiosidad. Pagué en Bitcoin y di mi dirección sin preocuparme demasiado, pensando que si llegaba algo raro, lo tiraría y me reiría de la situación. Pasaron un par de semanas y, sinceramente, ya me había olvidado de la compra. No me llegó ninguna confirmación ni notificación de envío, así que asumí que había sido una estafa más de Internet. Hasta que una noche escuché un golpe fuerte en mi puerta. No fue el timbre, fue un golpe seco, como si alguien hubiese lanzado algo pesado contra la madera. Me levanté del sillón y fui hasta la puerta. Miré por la ventana y no vi a nadie.
Era casi medianoche y todo estaba en silencio. Al abrir la puerta vi un paquete en el suelo, envuelto en un papel marrón sucio, con manchas oscuras que parecían salpicaduras de algo. No tenía remitente ni ninguna señal de quién lo había dejado ahí. En el fondo, supe de inmediato lo que era, y en lugar de sentir la emoción que esperaba, lo único que sentí fue un nudo en el estómago. Entré con el paquete, lo puse sobre la mesa y me quedé mirándolo por unos minutos, tratando de decidir si realmente quería abrirlo. Finalmente tomé un cuchillo de la cocina y corté el papel. Lo primero que me golpeó fue el olor. Una mezcla de humedad, metal y algo indescriptible que hizo que mi estómago se revolviera. Dentro encontré algo que me heló la sangre. Una serie de cuchillos oxidados, claramente usados, con manchas oscuras que no me costó identificar como sangre seca. Los examiné sin tocarlos demasiado, sintiendo como el miedo empezaba a invadirme sin remedio. Parecían cuchillos de cocina viejos, algunos incluso caseros, pero todos estaban en un estado deplorable y eran lo suficientemente intimidantes como para hacerme arrepentir al instante de mi estúpida idea. Seguí revisando la caja, y a medida que sacaba los objetos, todo se volvía más retorcido. Había una pequeña bolsa llena de dientes humanos, dientes reales de distintos tamaños y colores, algunos incluso con restos de encías. Luego encontré otra bolsa con mechones de cabello, uñas y lo que parecían ser trozos de piel seca. No sabía qué hacer. Estaba horrorizado, pero también atrapado entre la curiosidad y el miedo. No podía dejar de mirar lo que tenía frente a mí. Había también pequeñas bolsas con un líquido espeso y oscuro. No quise tocarlo, pero la textura y el color sugerían que era sangre, tal vez coagulada. Todo esto ya era bastante macabro, pero el golpe final llegó cuando en el fondo de la caja encontré una carta. Al abrirla, noté que estaba escrita a mano, con una caligrafía infantil y descuidada. Lo que decía me dejó helado. Anda preparándote porque en la próxima caja misteriosa que compren, vas a estar tú. Al final, había un dibujo de una carita sonriente, que parecía burlarse de mi incredulidad y miedo. Pero lo más perturbador no fue eso. Junto a la carta había un montón de fotos. Eran fotos mías tomadas desde afuera de mi casa, a través de mis ventanas, en distintos momentos del día y la noche. Algunas eran tan nítidas que se notaba que habían sido tomadas recientemente. Había imágenes de mí durmiendo, viendo televisión, cocinando. Incluso una en la que estaba frente a la computadora, probablemente el mismo día en que hice el pedido. Sentí como mi corazón se aceleraba. Alguien había estado vigilándome sin que yo lo supiera. En ese momento no sabía qué hacer. Cerré la caja de golpe y la metí en una bolsa de basura, sintiendo un pánico absoluto al pensar que alguien podría estar observándome en ese preciso instante. Revisé cada ventana y puerta de mi casa, asegurándome de que todo estuviera cerrado, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba vigilando. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Me quedé sentado en el sofá con un cuchillo en la mano mirando hacia la puerta principal. Los días siguientes fueron un infierno. No dejaba de mirar por encima de mi hombro cada vez que escuchaba un auto pasar o notaba algo fuera de lugar. Mi mente volvía una y otra vez a la carta. Traté de mantener la calma y no contarle a nadie, para no parecer paranoico, pero mi miedo crecía cada vez más. La idea de que alguien había entrado a mi casa y tomado fotos de mí me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? No tenía pruebas de que se hubiera cometido un delito, y no podía admitir que todo había empezado por mi propia estupidez al comprar en la Deep Web. Decidí mudarme. Me alejé de la ciudad, busqué una casa en una zona rural, lo más lejos posible de los suburbios donde vivía antes. Cambié mi número de teléfono, tiré mi computadora y compré una nueva, que solo uso para lo estrictamente necesario. No quiero que me rastreen. Cambié de vida por completo y ahora vivo aislado, con la paranoia constante de que, en cualquier momento, esa pesadilla podría continuar. Nunca volví a la Deep Web y no pienso hacerlo jamás. Aprendí de la peor manera posible que a veces la curiosidad puede meterte en situaciones de las que es imposible salir. Vivo con la ansiedad constante de que, aunque dejé todo atrás, lo que pasó podría no haber terminado. Solo espero que mi historia sirva para que otros no cometan el mismo error. No puedo decir dónde estoy y prefiero que nadie lo sepa. Ya no me siento seguro en ningún lugar y siempre tengo la sensación de que estoy siendo observado.
No jueguen con lo que no conocen. Lo que empezó como un juego terminó siendo una pesadilla de la que todavía no puedo despertar. Si alguna vez piensas en comprar algo en la Deep Web, especialmente una caja misteriosa, piénsalo 2 veces. Podría ser tú quien aparezca en la próxima. Mi experiencia con la Deep Web ha sido, por decirlo de algún modo, extraña y perturbadora. He sido usuario de la Deep Web durante algún tiempo y he presenciado muchas cosas. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes sabe de qué trata la Deep Web y de las historias sobre lo que se puede ver o adquirir en ella. La mayor parte de lo que se comenta probablemente es verdad, aunque algunas historias están también exageradas. Sin embargo, la curiosidad sobre lo que uno podría encontrar y descubrir en sus profundidades es, probablemente, lo que nos motiva, como a mí, a explorarla o al menos investigarla. Por mi propia curiosidad, he frecuentado la web profunda y puedo decirles que, si exploras las áreas adecuadas, es un sitio realmente inquietante. Yo mismo comencé a indagar en la parte oculta de la web por curiosidad y con fines de investigación, y la experiencia que les voy a compartir involucra mi primera compra en la web profunda. Sí, es posible adquirir prácticamente cualquier cosa en esa web, pero mi pedido no fue una compra convencional de mercado negro como drogas o armas. Lo que encargué fue algo que, en retrospectiva, ojalá nunca hubiera solicitado. Fue un error que no repetiré. Con esta compra recibí mucho más de lo que esperaba y terminé sintiéndome inquieto, constantemente mirando por encima del hombro. Cuando se trata de pedidos en la web profunda, como mencioné antes, es posible adquirir productos como drogas, identidades robadas, animales, armas ilegales y muchas cosas más. Pero algo de lo que quizás no has oído hablar son las cajas misteriosas. Había oído de ellas y sabía de qué se trataban. Para quienes no estén familiarizados, las cajas misteriosas son lo que el nombre sugiere, cajas anónimas y difíciles de rastrear que puedes pedir en línea, y cuyos precios oscilan entre cientos y miles de dólares. Estas cajas pueden contener casi cualquier cosa. Esa es la magia de la caja misteriosa. Nunca sabes qué podrías recibir. Había leído historias de personas que encargaron estas cajas y se horrorizaban al encontrar lo que parecían ser restos óseos, armas con sangre seca o ropa de personas desaparecidas. Otros, en cambio, se decepcionaban al recibir objetos aleatorios como encendedores, fotos viejas o incluso juguetes sexuales usados. Así que en verdad no sabes qué esperar. Yo quería probarlo. Quería encargar una caja misteriosa para mí y ver de primera mano lo que podría recibir. Después de pensarlo por un tiempo, una noche finalmente tomé la decisión y encargué mi primera caja. Al principio estaba un poco nervioso, pero también emocionado. Sin embargo, luego de hacer el pedido, me inundó una sensación de estupidez. En lugar de enviarlo a un buzón anónimo, en mi prisa y emoción, había colocado mi propia dirección. Un error de principiante, lo sé, pero ya no había forma de cambiar eso. El pedido estaba hecho y solo quedaba esperar su llegada. Pasaron semanas y no recibí nada, ni una sola actualización después de la confirmación que llegó al hacer el pedido. Empecé a pensar que todo había sido una estafa y que el dinero invertido estaba perdido. Decepcionado, lo dejé así y eventualmente lo olvidé. No fue sino hasta un mes después, una noche mientras estaba en casa frente a la computadora, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Diría que eran golpes insistentes, no un simple toque, lo cual me asustó. Me acerqué a la puerta y al mirar por la ventana no vi a nadie. El porche estaba vacío y la noche en silencio. Abrí la puerta y sentí el frío de la oscuridad. No había nadie cerca. Miré alrededor y fue entonces cuando un escalofrío me recorrió el cuerpo. En la base de los escalones había un paquete sin marcar. Sorprendido lo recogí, mirando de nuevo a mi alrededor y pensando si eso era realmente lo que imaginaba. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Y a dónde había ido tan rápido? Regresé adentro, cerré la puerta y coloqué el paquete en la mesa de la cocina. Al examinar el papel marrón y desgastado que envolvía el contenido, me costaba creer que, después de tanto tiempo, el pedido que había hecho realmente estaba allí. No había más que esperar. Tenía que ver qué había dentro. Mientras abría la caja, mi respiración se hacía más rápida, mezclando nervios y emoción. Había esperado este momento y, finalmente, estaba aquí. Mi propia caja misteriosa de la Deep Web. Al cortar la cinta negra,
Recordé las historias que había leído sobre los extraños hallazgos de otras personas. Tiré de las solapas de la caja y dentro encontré otra caja, amarrada con una cuerda vieja. Parecía una especie de pasa el paquete, o una caja dentro de otra. Sonreí mientras colocaba la segunda caja a un lado. Era ligera, casi sin peso. Lentamente, desaté la cuerda y levanté la tapa. Lo que vi no era lo que esperaba. Era un álbum de fotos, de esos de tipo Polaroid. Al examinar las fotos, ninguna parecía tener sentido. Eran solo primeros planos de lo que parecían ser objetos al azar. La primera foto era un primer plano de la corteza de un árbol, luego otra de una roca. ¿Qué demonios era esto? Continué mirando, molesto por la decepción, pero luego las imágenes comenzaron a ser más reconocibles, alejándose de los primeros planos. Una foto de una farola, luego una puerta. Cuando vi la siguiente foto sentí una sensación incómoda en el estómago. La puerta de la foto se parecía a la mía. Avancé a la siguiente imagen y, para mi sorpresa, era una foto de mi casa. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Las fotos se volvían más personales. Imágenes de mi coche, mi matrícula, incluso una foto mía a través de la ventana de mi casa. Y finalmente, una imagen tomada dentro de mi propia casa, de hace solo unos días. Parado allí con el corazón latiendo fuerte, no podía creer lo que veía en la caja. Pero lo peor ocurrió cuando escuché el sonido de una cámara Polaroid haciendo clic desde la parte superior de las escaleras. Lentamente giré la cabeza hacia el origen del sonido. Todo estaba oscuro y solo veía sombras. Me acerqué con cautela, respirando con dificultad, y con una mano temblorosa, encendí la luz, esperando encontrar a alguien. Pero la soledad del espacio vacío me inquietó aún más. No había nadie allí, pero sabía que había escuchado el sonido de una cámara. Sin otra opción, subí las escaleras con un cuchillo de cocina en mano. Con voz temblorosa llamé, pero nadie respondió. Al llegar a la cima de las escaleras vi una Polaroid en el suelo. Recogiéndola con precaución la volví para ver la foto. Era una imagen mía de pie junto a la mesa, revisando la caja misteriosa. Abajo, alguien había garabateado. El misterio permanece. Sentí náuseas. Alguien me estaba observando, alguien había estado en mi casa. Revisé cada habitación buscando un intruso, y en la última, encontré la ventana abierta. Al asomarme, no vi a nadie. Aterrorizado y sintiéndome incómodo, decidí no llamar a la policía, así que llamé a un amigo para que me ayudara a revisar la casa. No encontramos a nadie. Esa noche decidí quedarme en casa de mi amigo. Después de esa noche, nada extraño volvió a suceder. Pero hasta el día de hoy, no tengo idea de quién estuvo observándome ni por qué. Esa caja misteriosa fue algo que nunca pensé que resultaría de esta manera. Desde entonces, siempre miro por encima del hombro preguntándome si alguien sigue vigilándome. Tal como decía la Polaroid, el misterio permanece.